Buenas tardes a todos. Tengo el placer de daros la bienvenida una vez más a estas charlas que organiza el Instituto Gemológico Español y en esta ocasión con muchísima alegría y satisfacción porque el que nos va a hablar hoy es un gran amigo, Rui Galopín de Carballo, que no necesita presentación porque ya ha dado varias charlas en nuestros foros, pero de todas maneras no me resisto a decir unas palabras sobre él. El tema que va a desarrollar, que ya sobre el cual habló alguna vez más, es rubíes, una perspectiva histórica. Es decir, sobre los rubíes ha hablado, pero en este caso dará nuevas perspectivas sobre esta gema tan maravillosa, tan valiosa y tan codiciada. Ruy Galopín es, entre otras muchas cosas, miembro de la Junta Directiva del Instituto Gemológico Español. Le agradezco mucho su colaboración en nuestra Junta, pero además es un investigador, formador, autor, divulgador de la gemología en todo el mundo. Muchas gracias, Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Alige. Buenas noches o buenos días a todos. Es un placer de estar aquí con vosotros, compartiendo el tema que nos une a todos, que es la gemología, las piedras preciosas. Y durante la próxima hora, en mi mejor portuñol, vamos a hablar, como Benjamín ha dicho, sobre la historia, sobre una perspectiva histórica sobre los rubíes. Antes de lo más, muchas gracias por la presentación. Yo soy apenas un gemólogo muy apasionado, como todos vosotros, que ha tenido mucha buena fortuna en mi carrera de poder estudiar y tener tiempo para escribir y estudiar las piedras. Bueno, sin más demoras, voy a compartir la pantalla. Muy bien, vamos. Vamos en los rubíes, una perspectiva histórica. Es un gran placer de estar aquí con vosotros en Portuñol hablando de nuestro tema más querido, la gemología. Entonces, hoy vamos a hablar de terminología de los rubíes, que lo que quiero decir es que hoy nos sabemos que rubí tiene una definición muy clara. Pero antes, históricamente, la palabra rubí ha sido interpretada de ángulos diferentes y vamos a hablar sobre eso. Después, claro, tenemos que hablar un poquito de las ocurrencias históricas de los rubíes, entonces aquellos que podemos encontrar en la joyería más antigua. Y después, claro, que tenemos que hablar también de los rubíes sintéticos, de la historia de la utilización de los rubíes sintéticos. Y yo no voy a hablar de rubíes lab grown, es todo sintético, la palabra técnica sintético. Bon, venga, entonces, antes de empezar, lo que son los rubíes. Todos sabemos que los rubíes son variedades gemológicas de un mineral que tiene un nombre muy feo, que es corundum. Pero esa es la palabra que los mineralogistas utilizan para denominar este mineral que es óxido de aluminio. Y todos sabemos que el corundum, cuando es rojo, llamamos rubí. Pero también tenemos corundos de otros colores, azul, amarillo, incolor, que tienes entonces los zafiros. Nosotros sabemos, porque casi todos aquí somos gemólogos o joyeros, que rubí y zafiro son variedades gemológicas del mismo mineral. Entonces, en la misma composición, después, durante la historia geológica del mineral, hay cualquier cosa, muchas de las veces son impurezas químicas que van a provocar colores diferentes, absorción de la luz que causan colores diferentes. Y todos sabemos que cuando un zafiro es azul, decimos apenas zafiro. Es lo más común, pero tenemos zafiros de todas las colores. Lo que no se utiliza es la expresión rubí o zafiro rojo. Cuando el zafiro es rojo, no se llama zafiro, se llama rubí. Entonces, esta para los demás que están con nosotros que no están tan familiarizados con la terminología de la mineralogía y de las variedades gemológicas de corundum, aquí en esta pantalla se puede ver que rubí y zafiro es la misma cosa, el mismo material.
Y nosotros también sabemos una cosa, que el rojo es provocado por impurezas de cromo, que es un otro elemento químico. Por ejemplo, muy parecido cuando cocinamos arroz. Si quieres hacer arroz puro, arroz blanco, no pones nada. Puedes también ni poner sal, que no es muy bueno, pero si tienes tensión alta, no es malo. Si quieres dar color en el arroz, puedes poner ingredientes que van a cambiar la color del arroz. Por ejemplo, puedes quemar el ajo y tienes arroz que es marrón. Quieres por tomate, tienes arroz que es más diferente de una color, con naranja o rojo. Aquí también en muchos minerales puedes cambiar la color de los minerales porque cuando están puros son completamente incolores. Después se tiene defectos cristalinos, como por ejemplo las impurezas químicas. En el caso, el cromo es un ejemplo de impureza química. Entonces tienes la color, en este caso rojo. Y nosotros sabemos que cuanto más porcentaje de cromo tenemos como impureza en el corundum, más rojo tenemos la piedra. Entonces tenemos más rosa con menos cromo y más rojo con más cromo. Lo que sabemos también es que la palabra no es zafiro rojo, nosotros tenemos rubíes y después con la terminología del siglo XX, y yo voy a decir otra vez, con la terminología del siglo XX, cuando es rosa, llamamos zafiro rosa. Y todos nosotros sabemos esto de hoy. Rubí, corundum rojo. Cuando es rosa, zafiro rosa. Pero no sabemos también por qué no se llama rubí rosa. Hace muchos años, 200, 300 años, algo con este color se llamaba rubí rosa. No se utilizaba la expresión zafiro rosa. Esta pieza que se puede observar en la pantalla es una joya del Tosón de Oro de fabrico español del siglo XIX. Cuando se puede ver, la color de la piedra es rosa. Sabemos que es un corundum. Corundum rosa se llama zafiro rosa. Pero en la documentación de esta pieza, la descripción de la piedra de color no es zafiro rosa, es rubí, porque históricamente los zafiros rosas se llamaban rubíes. Era la estándar, era la regla de la denominación de las variedades gemológicas de corundum. Cuando tenía la color rosa, no era zafiro rosa, era rubí. Y tenemos muchos ejemplos de zafiros rosas que en la documentación, en las descripciones históricas, se utiliza la expresión rubí. Son rubíes rosas, rubíes púrpuras. Especial cuando tenemos el engaste abierto que se puede mirar a la color de la piedra, que es claramente una color rosa. Pero cuando tenemos las piedras rosas en engaste cerrado, cuando tenemos metal por detrás, hay un subterfugio que los antiguos utilizaban para mejorar la color de las piedras. No era tratamiento térmico, se utilizaba tratamiento térmico hace muchos siglos, pero aquí la solución de joyería era una, ¿cómo se dice en español? Una foil back, una folla, una folleta, aquí en la palabra portuguesa, con la color rosa que se pone por detrás de la piedra para incrementar la color de la misma. Aquí en esta pieza vemos diamantes, vemos esmeraldas y vemos, si miramos con mucha atención, no, perdón, si miramos con poca atención, miramos rojo, entonces son rubíes. Pero si miramos con más atención, y aquí se puede ver la parte detrás de la pieza, si miramos con atención, se puede empezar
e identificando la real color de las piedras. No es tanto rojo, lo que es rojo es lo que traes por detrás de la pieza. Las piedras tienen una característica muy fuerte de color rosa. Por detrás tenemos una platita que es pintada, colorada con rojo, muchas veces eran pigmentos orgánicos, para que la sensación de color cuando se miran no eras rosa, eras rojo. También tiene un otro objetivo aquí. Esta pieza tiene 200 años, ¿eh? Se puede mirar que todas las piedras tienen tonalidades de rojo o rosa diferente, porque lo que está ahí por detrás ha cambiado también la color. Porque cuando pones una platita de color por detrás de las piedras, todas de la misma color intensa, rosa, roja, entonces tenemos una homogeneidad de la color en toda la pieza para tener un monocromatismo que era lo que los diseñadores, los joyeros querían tener con estas cruces, era un monocromatismo muy, muy preciso. Porque cuando para tenermos rubíes rojos intensos con esta dimensión y todos de la misma color, era muy difícil hace 300 años como es difícil hoy. Pero hoy con la producción de Mozambique es más fácil. Pero hace 20 años, antes de la producción de Mozambique surgir con grandes cantidades, no era fácil de tenermos una cantidad de rubíes todos de la misma color. Entonces, esta solución es muy conocida. Aquí en la pantalla se puede ver una joya del siglo XVIII, 1780-90, no me recuerdo, pero es indiferente, no es importante. Lo importante es que no hay piedras. A donde está negro era donde se engastaban los diamantes. En las otras posiciones se engastaban las piedras de color, esmeraldas o rubíes. Y aquí tenemos la suerte de conseguirmos mirar en ciertas partes de la pieza. Esta yo no he traducido porque no sé traducir colored foil backs, la parte de atrás que tiene color. Y pues, se puede mirar los foilbacks originales de la pieza. En la descripción de la pieza sabemos que tenían rubíes. Si podemos imaginar la color original de estas partes metálicas coloridas, que ahora están degradadas con tanto tiempo histórico, que están aquí expuestas a todas las condiciones, pero originalmente la color debía de ser más intensa para obtener el resultado monocromático de las rubíes, originalmente no tanto rojos, pero un poquito más rosas, en especial los de Mogok, en especial los birmanos, para tener toda la misma color. Entonces, cuando estudiamos piezas de joyería con engaste cerrado, con rubíes, normalmente lo que tenemos por detrás de los rubíes son estas subterfugios, no son tratamientos, son más soluciones de joyería para mejorar la cora aparente de los rubíes. Y yo, me perdona, no sé traducir colored foil bags para español. Pero Plaquitas está Fondos bien, coloreados. fondos coloreados, plaquitas, está bien. Plaquitas. Muchas gracias, Benjamín. En esta pieza de 1758-59, más o menos, que la segunda mitad del siglo XVIII, vemos muchas piedras. Tenemos diamantes, claro, ah, vemos diamantes, claro, y vemos los rubíes. Los rubíes, si podemos mirar la color de las piedras, miremos que no es rojo, es rosa. La gran mayoría de ellas son rosa, pero rosa intensa, pero no es rojo, es rosa. Cuando vamos a iluminar esta pieza
con luz equivalente de luz de día, 6.000 Kelvin, 5.500 Kelvin de temperatura correlacionada de color, tenemos rosa. Esta es la iluminación estándar para estudiar la color de las piedras. Entonces, la próxima vez que miramos piezas antiguas con rubíes, vamos a observar la real color de las piedras y vamos a ver que muchas de las veces no son rojas, son rosas. Pero hoy tenemos trade standards, tenemos normas comerciales de terminología que los laboratorios utilizan para cuando hacen un reporte gemológico de las piedras, hacer una decisión si es un rubí o si es un zafiro rosa. Pero esto es una cuestión moderna, no es una cuestión antigua, porque antes todas las piedras rosas o rojas de corundum era todo rubíes. Este ejemplo, aquí, vamos a mirarlo con 5.500 Kelvin, zafiro rosa. Pero si miramos la misma pieza con una luz equivalente de lámpara incandescente, que entre 2.800 y 3.200 Kelvin, entonces lo que tenemos, la color no es rosa. Mira, antes, después, es la misma piedra, pero la piedra aquí llamamos zafiro rosa o rubí. Con esta luz claramente es un rubí, pero en la realidad es rosa. Lo que hacemos, lo que pasa aquí, que es lo que pasa con muchas piedras, como muchos espinelos o rubíes altamente fluorescentes, cuando la luz tiene una componente de luz violeta o ultravioleta fuerte, va a provocar la fluorescencia roja fuerte de este rubí que es rico en cromio y es pobre en hierro, y al la color normal de la piedra que es rosa, se va a añadir una color de la fluorescencia resultando en un rubíes. Por eso es que muchas veces para vosotros que son comerciales de piedras, tenemos luz para comprar y luz para vender. Pero es normal que se haga. Entonces, hoy nos tenemos la distinción entre rubí y zafiro rosa. Antes no había no había esta decisión, pero con este cuadro que les he mostrado antes, me encanta descubrir que en todas o en casi todas los zafiros rosas hay un rubí que está ahí escondido, que está ahí disfrazado de cual cosa, porque cuando iluminamos con la luz correcta, el rubí, estoy aquí, pero en otra luz desaparece. Y esto es algo que es muy interesante de poder compartir con clientes, compartir con estudiantes, compartir con viajantes que van a Asia, compran un rubí fantástico, regresan a Escocia, Noruega, con una luz natural diferente, y dicen, miran, es rosa, no es rojo, pero depende en la luz. Esto es un aspecto muy interesante de los rubíes, especialmente los rubíes con fluorescencia fuerte. Hay muchos nombres comerciales de los colores que se llaman en inglés color descriptors, descriptores de color, pero no son termos gemológicos, son termos comerciales, como sangre de, no sé cómo se dice en español, pigeon's blood, son de pigeon en francés. Pichón. En español es pichón, o de Muchas paloma también lo gracias. llaman. Entonces, la palabra rubí ven del latín ruber, que significa rojo o roja, depende el género de la piedra. Pero por todo que lo ha dicho, ¿por qué no pensar que la palabra rubí es lo mismo que piedra roja? Porque en la realidad, cuando vamos a leer los escritos, la documentación antigua sobre piedras, vemos la palabra rubí asociada a muchas piedras rojas. Hoy, estas
designaciones, que aquí están en español, pero pueden estar en muchas lenguas diferentes, son considerados nombres incorrectos, misnomers en inglés, porque no se puede utilizar en el comercio porque no son rigurosos. Hoy tenemos normas comerciales, normas de terminología, como en CIBJO, la Confederación Mundial de Joyería, que tenemos reglas para hacer una comunicación correcta, rigurosa, sin ambigüedad entre los comerciantes y los consumidores. Pero hace muchos años había un poquito más de, no es libertad, las reglas de la terminología eran diferentes. Todo cambia cuando empieza el siglo XIX con la mineralogía, pero antes era algo diferente. Venga, cuando miramos piedras como estas, a todos, ¿cuál es la color más abundante aquí? Tenemos rojo, pero también tenemos rosa. Y es interesante, ahora podemos mirar la variedad, la variedad de colores cuando miramos corundos de esta calidad. Los colores son muy diferentes entre todas las piedras. Es algo que no acontece hoy en la joyería porque la cantidad de producción es mucho, mucho, mucho mayor. A estas piedras, a los corindons rosas o los corindos rojos, los antiguos llamaban rubí oriental, que venían de Sri Lanka, de Afganistán, de Myanmar, que es la Birmania, eran los locales tradicionales para la mineración, ocurrencias de esta variedad roja o rosa de corindon, rubí oriental. Y los rubíes orientales eran caracterizados por tener una variación de color que lo vimos, rosa y rojo, y también casi todos muy pequeñitos. Los rubíes originales de la Birmania, que tenían la producción histórica más significativa, las dimensiones de las piedras eran muy pequeñitas, de 2, 3, 4 milímetros. No eran piedras de 2, 3, 4, 5 quilates. Teníamos, pero no era normal. Piedras grandes como esta piedra de 4 quilates y medio era una piedra muy, muy, muy importante, porque la mayoría de los rubíes eran piedras pequeñitas. Mismo hoy, en la alta joyería, tenemos la mayoría de los rubíes son pequeñitos, no son muy grandes. Claro que tenemos ejemplos de piedras espectaculares como este cristal absolutamente fantástico que se puede visitar en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles en los Estados Unidos, que se llama Hickson Ruby, casi 200 quilates de peso, algo muy, muy especial. También tenemos rubíes de calidad gemológica limpios de muchos quilates. Y un rubí de 8 quilates es un rubí gigante. Es una piedra muy grande. Un zafiro de 8 quilates, normal. Una esmeralda, normal. Mismo diamante, ok, no es muy normal, pero tenemos muchos rubíes de calidad elevada, de calidad, alta calidad como este, o como este, the Graph Ruby. ¡Uf! Muy difíciles de encontrar hoy, pero también históricamente. Si vamos a andar en la historia en el pasado, vemos que los rubíes eran muy raros, eran muy poco abundantes. Y mismo en muchas piezas, hay muchas piedras en una joya que eran hojas, pero no eran rubíes, como granates. O mismo como esta piedra, la mayor, esta piedra mayor que tenía, se fuese un rubí, era una piedra de 10, 12 quilates. Y en la realidad es un topacio rosa, que tiene me he olvidado el nombre español de la colored foilback, por detrás que es roja. No era normal, era muy difícil de tener acceso a rubíes de una dimensión grande. Cuando miramos los 4 rubíes que están en la pantalla, vamos a mirar la calidad de la simetría de la talla. El zafiro azul
perfecto. En un talla rosa, oval perfecto. Mismo los diamantes son talles rosa, pero más o menos perfectos. Pero los rubíes, podemos pensar que lo tallador estaba borracho. No, lo tallador sabía perfectamente que los rubíes, los cristales, eran tan preciosos que la indicación de la talla perfecta para los rubíes era la indicación para retener, para la retención del peso. Cuanto mayores, mejores. No importa si son asimétricos, porque lo importante era la dimensión, porque los robíes tenemos aquí piedras de más o menos 1,80 kg a 2,5 kg, o más o menos, que son grandes para rubíes. En especial las piedras grandes, no pasa nada si la simetría está mala. Lo importante es tener piedras grandes. Esta es una pieza del final del siglo XVII. Y en este tiempo los engastes eran engastes como se dice, con metal a la vuelta de la piedra. En inglés, bezel setting. En portugués, virola. En español, me he olvidado la palabra. Mas lo entiendes, es lo metal que está ahí a vuelta de la pieza, de la piedra. Y aquí se puede mirar que la piedra es irregular. Era normal. Como aquí, vamos a mirar la calidad de la simetría de los rubíes. Todos diferentes, todos diferentes. Aquí lo mismo, en esta pieza también del siglo XVII. Todos los rubíes son diferentes. Aquí lo mismo, todos diferentes. Este es del siglo XVIII, con una talla diferente también. Lo mismo aquí, en esta pieza que estuvo en el Museo del Louvre, que no ha sido robada. Esta pieza lo tienen los franceses. Esta pieza que está en Rijksmuseum en Ámsterdam es un ejemplo genial de el criterio de la talla de los rubíes en el siglo XVI, que era irregular porque tenemos que retener el peso, y también el siglo XIX. Cuando en el siglo XIX, a la segunda mitad, muchas joyas se fabricaran inspiradas a las piezas de lo Renacimiento. Se llama Renaissance Revival. No sé cómo se dice en español. Lo revivir de los clásicos del Renacimiento, pero son del siglo XIX. Aquí podemos mirar dos categorías de talla de rubíes. Aquí los originales irregulares. Y mira los otros. Los otros son muy más perfectos. Y nosotros sabemos que esta pieza de abajo es del siglo XIX. El caballo de cima es del siglo XVI. Entonces, mirar la simetría de los rubíes en piezas históricas no la puedes datar, pero tiene mucha información porque tradicionalmente los criterios para una buena talla de rubíes hasta el siglo XVIII era retención de peso, nada más. No era simetría, no era talle brillante, nada. No era retorno de la luz, retención de peso. Cuanto más quilates, lo mejor. Porque los rubíes orientales, los corundums rojos, cuanto más grandes, mejor. Porque eran muy raros. Raros en el sentido que eran muy escasos. Los números muy pequeñitos. Por tanto, entonces tenías que hacer colecciones en que era mucho difícil de tener homogeneidad, monocromatismo de la color. Y también piedras todas del mismo tamaño, de la misma dimensión, calibradas. No eres normal. Hoy, en piezas modernas, mucho más fácil, pero en piezas antiguas, muy, muy difícil. Los rubíes son de calidad, son piedras que son muy, muy escasas. Entonces, en el pasado teníamos robíes orientales, son los corindos de Sri Lanka, Afganistán, en Myanmar. Pero también miramos en la literatura
gemológica y de joyería, los robíes de Bohemia, que era el nombre comercial de los grenates de los piropos de la Chequia, que es el nombre de antigua República Checa, Chequia. Sabemos que las piedras de Chequia, los piropos, son muy, muy pequeñitos, son muy ricos en cromo, tienen una porcentaje de cromo muy elevada y hay documentación que nos dice que los antiguos los conocían desde los tiempos de Bizancio, bizantinos, antes de la Edad Media. Entonces tenemos muchas joyas antiguas con estas piedras, en especial en el siglo XVI, con las tallas típicas del siglo XVI y XVII, como una talla que es una variación de la talla rosa, porque las facetas no son triangulares. Hay un artículo de Carl Schmetzer en Gems and Gemology hace no, unos 5 o 6 años que era una excelente disertación sobre las tallas de las piezas del siglo XVI y XVII. También habla mucho de estas tallas que son similares a tallas rosas. Si te gusta la historia de los grenates de la Chequia, tienes que visitar Turnov porque tiene un museo en la escuela de la talla que tiene una historia muy, muy rica. Estas piedras localmente eran muy, muy valorizadas, pero el nombre comercial no era granate, eras rubí de Bohemia. Son piezas del siglo XIX típicas de un trabajo de Chequia. También teníamos rubíes brasileños de Brasil, que eran topacios rojos de la región de Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais, que tenemos documentación que nos dice que era conocidos en la primera mitad del siglo XVIII, con esta color rosa, que se conoce la color de algún jerez de los licor, esa color cherry, muy, muy fuerte, que eran llamados rubíes de Brasil o rubíes brasileños. No era corindon, pero el nombre comercial, rubí brasileño. Muchos de ellos, de esos, tenían algo por detrás, que me olvido siempre del nombre, con una color rosa para imitar algo más valorizado. Hay muchos topacios rosas que están en joyas como este anillo, porque cuando miras es rojo, pero lo rojo es solamente la parte de atrás que tiene un colorido rojo muy fuerte. ¿Te recuerdas de esta pieza? Topacio rosa con el colorido rojo. El nombre comercial, rubí de Brasil. Después tenemos los rubíes espinelas. En portugués, rubí spinella, que tenemos muchas documentaciones que hablan de rubí spinella. No tenía otra denominación. Que nosotros sabemos hoy que son las espinelas de Birmania, de Myanmar. En esta pieza, una de las piedras rojas es una espinela. Aquí se va a mirar la color, miran, quien que se gustas de la gemología, mira la color de los rubíes de Birmania, tienen casi siempre un poquito de rosa o de púrpura, en este caso rosa. La espinela no, es un poquito diferente, pero también tienes técnicas gemológicas para lo distinguir, no es muy difícil. Los antiguos sabían que en lo mismo territorio, en Myanmar, en Mogok, tenías los robíes orientales, que eran los rubíes de Corundum, y también tenías los rubíes espinelas. Lo que tenían en común, la color, lo que tenían de diferente. Un era oriental, el otro era espinela. Materiales diferentes, pero los dos eran rojos, porque los sabían que eran totalmente diferentes. Los cristales son diferentes. La dureza cuando va a tallar, el corindo dureza de 9 en la escala de Mohs. Espinela dureza de 8.
en la escala de Mohs. Entonces, los antiguos sabían perfectamente que un era más difícil de tallar, el otro un poquito más fácil de tallar. Y hay muchos ejemplos de cristales octaédricos de espinela que venían para Europa como rubíes espinela, diferentes de los rubíes orientales. Sabían perfectamente que eran materiales diferentes, pero el nombre era lo mismo, eran rubíes. Después, claro que tenemos los robís balas, que son las pinelas de Tayikistán o Afganistán, que son los robís de Badakhshan, de esta región entre los dos países, muy conocidas históricamente desde el siglo IX, que los mugales, los emperadores mugales, la apreciaban mucho porque eran piedras grandes. Cuando vemos representaciones de rubíes, históricos grandes, con algunos centímetros en los retratos, en las pinturas, es muy difícil que sean robís de corindon, porque sabemos que los corindos son pequeñitos, pero las otras piedras rojas como la espinela de Tayikistán se desenvuelven en cristales que pueden tener 100, 200, 300 quilates o más y como este colar que está, que son piedras grandes. No los rubíes orientales, pero los rubíes balas o balayos, es normal que sean grandes, como ese que es muy famoso, que se llama The Black Prince Ruby. No es del príncipe negro y no es un rubí, pero se llama Black Prince Ruby, uno de los más famosos, una de las más famosas espinelas del mundo. Pero el nombre comercial ha sido siempre rubí, siempre. Y aquí tenemos el rey de Inglaterra con lo cristal. Para tenemos la dimensión de la piedra, muy, muy grande. Una otra corona muy, muy conocida en Europa, la corona de San Venceslao, siglo XIV, que era una corona con zafiros, perlas y rubíes. Eran todos rubíes, pero sabemos que la mayoría son espinelas, espinelas grandes de Tayikistán. Y una piedra es una turmalina, porque, ups, y una piedra, ups, ups, sí. No, botón. Y una piedra es una gran turmalina, que es muy, muy raro de encontrar una turmalina grande en una pieza del siglo XIV. Es difícil de intentar comprender dónde la origen de esta turmalina, porque tenemos turmalinas en China, tenemos turmalinas en Myanmar, pero no teníamos las turmalinas de Maine en los Estados Unidos o de California, porque todas esas son siglo XIX, no son siglo XIV. Pero en la antigüedad se llamaban, es rojo, es rosa, rubí, era el nombre, pero nosotros la gemología sabe hoy que es una turmalina. Entonces, muchos de los rubíes famosos o los rubíes históricos eran la realidad de Espinelas, casi todos los robíes grandes de la historia, grandes de las joyas, de los reyes, de las reinas, etcétera, eran espinelas. Pero tenemos más, tenemos muchos rubíes descritos en la literatura como orientales, Bohemian, Balas, de Spinella, en muchas lenguas como en inglés, español, portugués, francés. Y todos esos tenemos ejemplos de rubíes que son rubíes, corindum, pero también grenates, piropo. Tenemos espinelas de Pamir, de los montes Pamir de Afganistán y Tayikistán. Tenemos las espinelas de Birmania, que son los octaédricos pequeñitos, pero también tenemos otros granates, tenemos turmalinas y otras piedras rojas que no lo sabíamos. Pero cuando vemos la palabra rubí en la literatura histórica, no es lo mismo significado que tenemos hoy. Hoy la gemología, la mineralogía, tiene una definición muy, muy sencilla y muy, muy rigurosa de rubí, variedad roja de corundum. Pero en la antigüedad, la palabra rubí tenía eres un termo colectivo de varias piedras que eran piedras rojas. Este era un buen ejemplo.
Después de la mineralogía, saber distinguir e identificar con precisión los nombres de los minerales. Era un Spinel Ruby, la espinela de Hope, 50 quilates. El papelito se refiere como Spinel Ruby from the Hope Collection. Es una rubí spinella de la colección de Hope. Sabían perfectamente que no era corindum, pero el nombre era un spinelio, pero es un spinel que era rojo, entonces se va ainda a utilizar el termo antiguo histórico de una piedra roja, se llama rubí. La pregunta es, ¿nuestros antepasados eran ignorantes? ¿No sabían nada de mineralogía o gemología, de confundir en espinelas con rubíes? ¿Son nosotros modernos, éramos más expertos y que hacíamos la descubierta? No. Pero no, los antiguos sabían perfectamente que eran materiales diferentes, lo sabían muy bien. Lo que tenían eran nombres diferentes de lo que utilizamos hoy. Antes era rubí oriental, rubí espinel, rubí balas. Todos los rubíes eran piedras rojas. Después del siglo XIX es que con lo conocimiento de la mineralogía el estándar, las normas, la terminología ha cambiado. No fue el conocimiento que los materiales eran diferentes porque lo sabían siempre. Lo que se cambió fue la terminología y las normas de designación de las palabras. Estas, estos términos técnicos en inglés todos ellos eran correctos hace 200 años. Hoy tenemos que utilizar una terminología gemológica diferente. Venga, para casi terminar nuestra charla, vamos a hablar muy rápido de las ocurrencias históricas de los rubíes. Hablamos ya de las ocurrencias de los rubíes orientales, que es el corindum, que es lo que queremos hablar. Tenemos Sri Lanka, que es muy conocida, por ejemplo, por piedras más pequeñitas de calidad de cabochón, muchas de ellas con efecto de estrella. Afganistán, que era conocida desde la Edad Media, pero la calidad de las piedras no era tan gran como la calidad de las piedras de Myanmar, que venían de los valles de los rubíes, que eran historias míticas de locales muy inhóspitos y muy lejos de llegar. Tenemos aquí en esta localidad de Mogok una extensión de centenas de kilómetros de ocurrencias mineras que se encuentran muchas piedras preciosas, pero también lo principal es el rubí. Los rubíes asociados a los mármores metamórficos de Mogok eran considerados los mejores históricamente fueron aquellos que se pueden encontrar con más facilidad en la joyería. Repito, tamaños pequeñitos y una color original más rosa que roja. Con cristales, a mí me encantan los cristales de Birmania. Este es un cristal magnífico con un poquito de mármore. Después, en 1992, en Myanmar, en Birmania, se encuentran cantidades significativas de otro tipo de rubí, que también son rubíes birmanos, pero son rubíes birmanos de una calidad completamente diferente de los originales de Mogok, porque esos tienen que ser sometidos a un tratamiento térmico confundiente a alta temperatura para poder mejorar la color y celar las fracturas que son muy abundantes. A este tratamiento, no sé el nombre técnico en español, pero se llama Flux Assisted Healing, tratamiento térmico confundente con flux, que lo que hace va a cicatrizar las fisuras, las fracturas dentro de los rubíes a temperaturas muy altas. Los rubíes de Monxu son conocidos porque tienen tratamiento térmico de alta temperatura para la color, para remover esta parte de color azul y también poder tratar las fisuras
y mejorar la transparencia de la piedra. Tantos rubíes que surgieron en la joyería en los años 1990-2000 por causa de los yacimientos de rubíes de Monksú. Pero eran Burmese rubies, eran rubíes de Birmania, pero los de Mogok tenían un tratamiento térmico normal, en los otros, con tratamiento térmico totalmente diferente, tenían ayuda del fundente en muy más alta temperatura, high temperature heat treatment. Por eso es que en el mercado de subastas, cuando tienes un rubí hermano de Mogok, se llaman Classic Burma, especialmente si tienes la color, la transparencia que se considera típica de esta localidad minera. Después teníamos los rubíes de Siam, Camboya y Tailandia, que ha producido tanta cantidad en la segunda mitad del siglo XX, pero tenía una característica química, tiene un poquito más de hierro, y lo hierro va a matar la fluorescencia de la piedra, el color no es tan roja como, no tiene tanta fluorescencia como los de Mogok. Por tanto, tenemos las ocurrencias históricas, Myanmar, Afganistán, Sri Lanka y Tailandia, pero en el siglo XX tenemos tantas más. Tenemos la Tanzania con estas piedras muy grandes que vemos en la internet que se valen millones, pero no es millones, son algunas centenas de dólares una piedra grande, pero a tantos esquemas de fraude. Tanzania también trabaja también en Windsor, produció piedras de altísima calidad. Tenemos también los rubíes de Kenia y ahora estoy hablando un poquito más de velocidad porque estamos en el fin de la charla. Los de Groenlandia, que son geológicamente los más antiguos, 2,8 millones de años. Muchos de ellos también necesitan de Flux Assisted Healing, de tratamiento térmico con fundientes, porque tiene muchas fisuras. Y después, claro, el mayor productor mundial de rubíes de hoy, el Mozambique, en la región de Montepuez, en la provincia de Cabo Delgado, que tiene producción minera grande. Mira, la abundancia. Vamos a andar en la calle y vemos rubíes en el suelo. Es la cantidad increíble. Y tenemos una producción muy significativa de rubíes en los días de hoy, tanto los más comerciales como los de más alta calidad que tenían una color que es muy parecida, pero no es igual, no es lo mismo que los de Birmania. Pues muchos de ellos tienen en las subastas valores de millones de dólares estas piedras. Son piedras de altísima calidad. Y hoy tenemos muchas ocurrencias de rubíes, que es un problema para los laboratorios, porque la gemología los laboratorios gemológicos, muchas veces los clientes quieren saber de dónde vienen las piedras. Hace muchos años eran las inclusiones, era un poquito más fácil, pero hoy con tantas minas diferentes por todo el mundo, necesitas de la gemología mucho más avanzada, con bases de datos gemológicos creíbles, con una colección de exemas que son muy bien documentadas, que tú vas a las minas y recoges las piedras en el local para tener bases de datos que después utilizas técnicas analíticas avanzadas de laboratorio para caracterizar químicamente las piedras y después con inteligencia artificial estudiar todos los datos y tener una conclusión. Um, para terminar, amigas y amigos de hoy, los rubíes sintéticos, non laboratory grown, sintéticos, a mí me gusta más la palabra técnica que la definición son productos artificiales esencialmente con la misma composición, estructura y, claro, propiedades que su contraparte natural. Vamos a olvidar los lab growns. Empezaron en el siglo XIX. Rubí de Geneva, que era flax, que era fundiente, pero eran piedras muy pequeñitas, pero si fabricaron joyas con estas piedras y los joyeros necesitaran de conocimiento
de la gemología para poder separar uno de los otros. Y aquí en esta fase de la historia, fin del siglo XIX, que las ciencias de la mineralogía, geología, son importantes para los gemólogos, los joyeros, interpretar las piedras y conocieran si son naturales o sintéticas, porque la confianza del consumidor es muy importante en el pasado y hoy también. Después, cuando empieza el siglo XX, producción en masa, masificada de rubíes sintéticos de Verney, que de fusión por llama, que ha sido, el método es un poquito más antiguo, pero la producción industrial de estas piedras para la industria de los relojes. No era para la joyería, era para los relojes. Era muy, muy significativa, con producciones de más de 200 toneladas por año de rubíes sintéticos. Claro que muchos andaron para la joyería, pero la mayoría para la relojoaría, para los relojes de pulso. Después tenemos los otros sintéticos, que no voy a perder tiempo con estos porque estamos en el fin de la charla, pero teníamos muchos rubíes sintéticos que no eran baratos, no eran económicos, se costaban mucho dinero, pero todos la acaban cuando se descubre que el tratamiento de los rubíes más comerciales con vidrio de zumbo, con piedras que cuestan $1, $2 por carate, todos los sintéticos prácticamente murieron porque la competición de esta imitación era mucho mejor que los otros fabricados. Y aquí eran piedras naturales. Primero con los rubíes de Montsou, que no eran tan caros como los otros, y después con los rubíes con vidrio de chumbo después de 2005, que prácticamente si quieres una imitación de rubí, puedes tener corundum con vidrio rojo, que es muy barato, $1, $2, $3, $5 por calate. No es muy caro. Todos los rubíes sintéticos más caros de producir pararan su producción. En conclusión, damas y caballeros, entonces, el rubí como corindum rojo, esta designación es un concepto moderno, es de hoy, siglo XX. Antes se incluía los zafiros rosas en la designación de rubí y también tantas otras piedras que nada tienen que ver con el corundum, como la turmalina, el topacio brasilero, la espinela de Birmania, la espinela de Tayikistán, pero porque tienen la color roja, se también llamaban rubíes con un descriptivo comercial diferente. La concepto de rubí corundum es un concepto moderno. Lo concepto de zafiro rosa es un concepto moderno. Antes era todo rubí, mucho mejor, mucho más fácil de memorizar en los exámenes de gemología. Bueno, después tenemos históricamente las ocurrencias de Myanmar, de Sri Lanka y de Afganistán, también con los dos Siam, Camboya y Tailandia, especialmente la segunda mitad del siglo XX. Y después tuvimos la producción de los rubíes sintéticos en el fin del siglo XIX, la producción en masa de los sintéticos de fusión a llama de método de Auguste Verney después de 1902 para los relojes y después los más modernos en la segunda mitad del siglo XX, que con la descubierta del tratamiento de vidrio en los rubíes, en las fracturas, se terminó la fábrica de los rubíes sintéticos modernos más caros porque los rubíes con vidrio eran muy más baratitos. Muchas gracias. Si tienes preguntas, me encantaba de contar. Sí, ok. Stop sharing. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta desde Buenos Aires? Hola. Claro. Sí, adelante.
Aquí enciendo mi cámara. Buenas tardes, muchas gracias. Me encantó la presentación. Soy joyera y entendí un montón de cosas que en estos años llevo viendo en los, hago así, rubíes, y ahora me doy cuenta que algunos no fueron, lamentablemente para mis clientes. Quería preguntarte tu opinión personal en cuanto a la talla. Eh, si es un rubí, al ser pequeño, no ser tan grande, eh, darle la forma, ¿no? La talla me refiero a cuando se la das al lapidador, ¿no? Para que la talle. Sería mejor que fuera una talla cabullón, lisa, o como se suele ver, facetada, con todas las caras, en cuanto al rubí. ¿Qué lo destaca más? Tu opinión personal, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Mi opinión personal no es importante. Lo importante Ujú. es lo que se pasa en el mercado. Por ejemplo, cuando tienes rubíes, que tienes Sí, muchas inclusiones, entonces la transparencia, la claridad no es buena, la solución de talla es normalmente el cabuchón. Porque si perfecto, tienes transparencia, cristalinidad, entonces haces un cabuchón, no vas a obtener lo máximo de la color y del retorno de luz que el rubí tienen. Entonces, si tienes eso, transparencia, es una talla con facetas que el tallador va a opcionar. Pero que tiene más perfecto, que ver, no es con la moda o con preferencia personal, es una decisión técnica y económica. Piedras con transparencia o con claridad baja, cabuchón. Las otras con facetas. Claro que tienes, por ejemplo, en los relojes de muchas maisons importantes en el mundo, tienes aquí en la corona del reloj piedras de zafiro o de otras piedras que son talladas ¿cómo se dice? De propósito para este fin de marcas muy elevadas. sí, Entonces las sí, piedras son perfectas. Porque claro, pero normalmente, si no tienes una decisión de negocio porque necesitas de comunicar excelencia y calidad de las piedras, como en los relojes, por ejemplo, la regla es menos transparencia, cabochón, más transparencia, facetado. perfecto. Muchas gracias, Luis. Rui, tienes una escrita, dice, hola, la calidad de los rubíes del sur de Groenlandia se Ajá. pueden comparar a los asiáticos como los de Myanmar o Tailandia. Saludos desde México, dice Oscar. Muy buena pregunta. Estadísticamente, los de Groenlandia son conocidos por tener muchas fisuras. Y las fisuras, las fracturas, son tratadas en alta temperatura con fundiente, Flux Assisted Healing, que resulta muy bien en piedras muy bonitas de cabochón y no hay tanta cantidad de piedras con facetas. Pero también tienes en Birmania, tienes en Tailandia piedras con fisuras, con fracturas que necesitan del mismo tratamiento. Pero tienen en todas las minas tienes de todo, lo mejor y lo peor. Es como en la familia, tenemos primos mejores y primos peores. Pero estadísticamente las piedras de Groenlandia son conocidas por calidad de cabochón con el tratamiento Flux Assisted Healing. Pero son comerciales, el precio no es tan alto como las otras, pero tienen otras áreas de interés como su antigüedad geológica, por ejemplo. Es muy difícil hablar de calidad, porque cuando se habla de calidad tenemos que nos colocar en el mercado con la moda, con la demanda, con las tendencias. Son cosas diferentes, depende de lo que quieres. Si quieres algo más transparente, limpio, entonces estamos hablando de una piedra de 2, 3 millones de dólares, que no es para todos, es para Cristiano Ronaldo o para Paulinho de Toluca, que si es mexicano, conoces que es un futbolista que me encanta mucho, que juega en México. Son piedras muy especiales. Los otros que se pueden tallar en piedras más pequeñas, de cabochón, más económicas, tienen su calidad porque permiten que se fabriquen piezas
en volúmenes mayores, con precios más económicos para todo el mundo. A calidad puede ser compatible con mundos diferentes. Eh, bueno, yo quería hacer una pregunta. Eh, yo tengo un rubí estrella pequeñito que le veo el otro día, hace como un mes o así. Mirándolo al microscopio me di cuenta que tenía como donde está la parte hexagonal del rubí, que se nota el hexágono y donde ti presenta la estrella, presentaba como unas líneas de tensión. Yo al pasar la mano por el rubí no notaba como si estuviera partido, pero sí que veía esas especie como de pequeñas rajitas que presentaba en su superficie. Esos son normales, aunque son líneas de tensión. Los Me rubí vas a estrella perdonar suelen, porque es difícil de entender ya, exactamente lo que quieres te lo comunicar. formulo de otra manera. Es normal que los rubíes estrella presenten inclusiones que se vean como líneas que parece que esté fracturado, que Sí, sean como líneas de tensión. sí, Vale, pues ya está. Te lo he puesto de otra manera, pero al revés. Pero sí, me has contestado. Gracias. nada. Luego tienes una pregunta escrita. ¿Por qué se le hace la distinción a las paparachas si los rubíes también suelen ser de color más rosa? Pregunta muy interesante. El patparachka hay una diferencia, porque no es rosa. Es rosa con un poquito de naranja. Tienes que tener naranja, porque solamente rosa no es patparasa. ¿Sabes que es difícil de hacer la definición de patparacha? Porque es una variedad de piedra que antes se creía que solamente existía en Sri Lanka, pero hoy tenemos patparachas en otras producciones en el mundo, que la definición tradicional eres la color de, como se dice en español, sunset, cuando el sol se pone. La puesta de Entonces, sol. tienes naranja y rosa. Y Melocotón. es esa mezcla de colores que tienes que tener siempre, porque si no es la verdadero Pat Parasca. Pero lo entiendo perfectamente la cuestión, porque hay muchas Pat Parasas que están en un límite de los zafiros rosas, porque se iluminas el Pat Parasa con luz de incandescent bulb, con una luz de lámpara incandescente o el sol, tienes un poquito más de rosa, pero si iluminas con otra luz, tienes un poquito más de naranja. Y muchos están en un límite. Claro que los comerciantes intentan poner los límites un poquito más para adentro, pero es normal. Pero a muchos patparascas que se llaman patparasca tienes que tener naranja, no eso rosa. Dice, quería preguntarle, como dijo, ellos sabían que todas estas gemas no eran rubí o corindón. Si había diferencia de precio con las gemas llamadas rubíes también. La cuestión de los precios, no he Sí, entendido la pregunta. sí, espérame, es que Sí, estoy sí, tratando de tenían silenciar un... precios diferentes. Hay un libro que se llama Livro de Duarte Barbosa, que es un libro de un viajante portugués que se llamaba Duarte Barbosa, que escribe los precios diferentes de los rubíes orientales, de rubíes balas o balas y rubíes pinelas, todos con precios diferentes. Sabían que tenían, que eran materiales completamente diferentes. Y que si el quilataje era tan importante como ahora. Dice otra vez, disculpa. Que si el quilataje era tan importante como ahora. Es la misma pregunta. Lataje, El peso. las Quilataje. The weight. dimensiones, El Ajá, peso en quilates. el peso en claro. quilates. La pregunta es si las piedras mayores de más peso eran más importantes que las más pequeñitas. Sí, entiendo que sí. Siempre. Excepto en la vida, que yo soy pequeñito, entonces para mí el tamaño no importa. Pero en las piedras, cuanto mayor, mejor. En los rubíes. Pero los rubíes orientales, los corintios, normalmente son pequeñitos.
Y te dice Roque, ¿qué libros o cursos recomendaría usted si quiero profundizar en el tema? Para mí es muy difícil de recomendar mi libro, pero tienes muchos... en español se callar mejor de Benjamín hablar de los libros que están traducidos en español que se puede comprar. A mí me encanta en inglés Gems, Michael O'Donoghue, Bien. Gems, Their Sources, Origins and Identification. Es un libro muy, muy grande, pero es la Biblia de la gemología. Pero en español sé callar Hay otros varios. libros que IGE, que Instituto Gemológico Español puede recomendaros. Yo me atrevo a recomendar uno solo, aunque hay muchos, como dice Rui. En el Instituto Gemológico os pueden dar, por ejemplo, referencias bibliográficas, pero recomiendo una vez más el libro Gempedia, que es de Rui, que además es un libro que no es sobre rubíes, es sobre todo tipo de piedras y tiene una información tan extensa que merece la pena que todos lo conozcan. Es desde luego un libro extraordinariamente vendido en todo el mundo. Y aprovecho para recomendar, ahora que Rui no nos oye, que lo compréis o que lo veáis porque es un libro sumamente interesante. Ahora tengo que te dar comisión. Exactamente, ese era el objeto. Muchas gracias, Javi, muchas gracias. Vale, perfecto, no hay más preguntas, Rui. Yo Entonces, quería decir una cosa. A propósito de la pregunta que han hecho sobre los rubíes de Groenlandia, hace en el IGE la podéis buscar porque están todas las conferencias y por la página web del IGE se tiene acceso a ella. Fue una conferencia interesante explicando la geología y todo el proceso que ha explicado Rui de calentamiento, de que los mandaban al sudeste asiático a calentar. Fue una conferencia interesante sobre los rubíes de Groenlandia. ¿Cuál, Benjamín, que se cortó en un momento? Perdón. Digo que es que no recuerdo el nombre de la persona, pero que hace un par de años se dio en este mismo ciclo una conferencia sobre los rubíes de Groenlandia, una señorita que es miembro de la empresa explotadora de los rubíes de Groenlandia. No recuerdo el nombre, pero se puede buscar en la web del IGE. Sí, perfecto. Yo creo que buscando la palabra rubí Claro, Groenlandia te rubíes saldrá. Groenlandia Ujú. sale, claro. Bueno, pues si no hay más preguntas, como siempre, lo único que me queda es agradecer a Rui su magnífica conferencia y agradecer a todos ustedes su asistencia.